Buenas. Disculpadme si el sonido no es el mejor, si la imagen tampoco y también, por cierto, si la edición del vídeo es limitada. Posiblemente, de hecho, me veáis muy poco la cara a lo largo de todo lo que voy a comentar a continuación, porque la verdad no tengo la mejor de las imágenes, estoy reventado, ya que he venido precisamente hasta Madrid para el evento de Forza Horizon 6, un evento presencial donde ha habido pues algunos jugadores incluso invitados, y me he encontrado a un par de buenos señores que, bueno, al menos uno es seguidor del canal y todo muy bien, una buena onda estupenda. También, por supuesto, me he encontrado con caras conocidas de otros canales de videojuegos cercanos como Mundo Xbox, también Comunidad Xbox, aparte de otras personas que se dedican a múltiples cosas, por ejemplo Community Managers con los que me comunico habitualmente, véase por ejemplo Elena, véase por ejemplo Marta. Estupendo, siempre la verdad muy bien, y además que estuvo bastante divertido. He subido varias fotos a las redes sociales, puede que seguramente por aquí por la pestaña comunidad os coloque alguna que otra, para que no necesariamente los que estéis fuera de redes sociales habituales os las perdáis, pero vamos, tampoco quiero aburriros con todo lo que ha sido mi experiencia, simplemente os digo que me lo he pasado muy bien. Y precisamente como se ha anunciado la tanda de videojuegos de Game Pass, vamos a empezar por el rey. Estamos hablando precisamente de Forza Horizon 6, un título que ya finaliza su acceso anticipado y que tenéis a vuestra disposición tanto en Xbox como en PC e incluso, por supuesto, en el Game Pass. Es el principal videojuego de la tanda, sin lugar a dudas. Algunos se preguntan por qué este videojuego aparece en esta tanda de lanzamiento al igual que también en la tanda pasada. Pues bueno, básicamente es porque la tanda pasada era parte de ese acceso anticipado. Si tenías comprado esa mejora, pues obtenías el avance del videojuego, y en esta tanda digamos que ya es el lanzamiento normal para todo el mundo. Así que bueno, está bien aclararlo en ese punto, pero vamos, que el videojuego ya de por sí está siendo un completo éxito. Por ejemplo, en plataformas como Steam, que ni siquiera tiene que ver con Game Pass ni nada de eso, el título alcanzó los 273.000 jugadores simultáneos. Ojo, estos no son jugadores totales, esos son jugadores que están conectados a la vez. Y vosotros imaginaros esto un martes, cuando ha habido acceso anticipado y todo. Esto pues supone una cifra muy por encima de la anterior entrega. Forza Horizon 5 apenas llegó a los 81.000 jugadores simultáneos, que hombre, no es que sea poco, pero desde luego fue una cifra bastante importante. Imaginaros cómo va la cosa por Game Pass. El título de entrada ya vendió pues 1.700.000 copias aproximadamente con acceso anticipado, al menos según los registros internos del videojuego, y a partir de ahí, por supuesto, todo lo que venga a continuación son una gran ola de jugadores que posiblemente más adelante nos acaben dando cifras oficiales. El anterior videojuego fue el más extremo de la franquicia en estos datos y este seguramente lo ha superado por mucho. Había ganas de viajar a Japón, ¿verdad? Pues por favor, daros el lujo porque el videojuego es una auténtica maravilla. Ya tenéis el análisis subido al canal, no voy a redundar sobre todo lo que opino de esta maravilla de videojuego, un título que te da para muchas horas a día de hoy e incluso para las próximas temporadas, y bueno, que cada vez va a recibir más contenido tanto gratuito como por supuesto también de pago. Que suele decirse que allá donde hay un rey, hay una reina. Y en este caso, si Forza Horizon es el rey de Game Pass, la reina en este caso es Peppa Pig. Sí, regresa el mítico videojuego, uno de los mejores juegos de todos los tiempos, a la suscripción a partir de hoy mismo. Sí, hoy tenéis Peppa Pig de vuelta. Se trata del mismo videojuego que ya entró en la suscripción hace tiempo, ¿vale? Así que si alguno se escapó de completarse este videojuego al 100%, ahora es el momento, y no quiero ninguna clase de excusa. No solamente es que te lo pases, te tienes que sacar todos los logros. Y ojo, porque hay algunos que son perdibles. Y hacedme caso, que este videojuego no lo vais a querer empezar desde el principio para sacaros un logro. Os puede dar un derrame, pero bueno, bromas aparte, es un videojuego muy cortito, sobre todo para los chavales y eso, y bueno, le podéis echar un vistazo si os apetece, pero vamos, para mí es una completa y absoluta obligación. Yo me lo completo al 100%, así que ahora es vuestro momento. Pero hay más. Pues hay algunos videojuegos en Game Pass bastante interesantes que no os podéis perder, como por ejemplo es el caso de Luna Abyss, un título que seguramente a muchos se nos ha pasado por alto. Soy culpable precisamente de no haberlo recordado como uno de los videojuegos de la semana, y es que sí, el videojuego se estrena en el Game Pass de manera directa, y es un título de acción y disparos en primera persona, pero con un componente por supuesto de aventura, por supuesto tiene como una parte narrativa importante, aunque sin embargo también es un videojuego que posiblemente os recuerde a muchos a títulos como Returnal o el reciente Saros, ya que también hay esos escenarios que se llenan de un infierno
infierno de balas que te vienen de todas partes y grandes enemigos a los que derrotar. Pero vamos, tiene muy buena pinta el videojuego, a nivel visual es un título bastante llamativo, recuerdo haberlo visto en algún que otro evento y hombre, os invito a que le echéis un vistazo porque para esto entran en la suscripción de lanzamiento. Son de esos videojuegos bastante curiosos que ojalá hayan salido en las más óptimas condiciones y además viene completamente traducido al español. Aunque antes de ese, concretamente hoy mismo también tenemos el regreso de otro videojuego que ha estado en la suscripción. Se trata de Remnant 2. Un título que de hecho yo en este canal le he recomendado, es un título que al principio pasé bastante por alto, es un videojuego que quizá no ha vendido todo lo que debería, pero que sin embargo pues la gente que lo juega lo disfruta y mucho, sea en solitario o bien sea en cooperativo. Esta última opción es la que yo más recomiendo. Yo este videojuego en cooperativo me lo hizo pasar muy bien. Si tenéis amigos a los que les gusten los desafíos de disparos y acción en tercera persona, pues es un videojuego muy recomendable. Aunque eso sí, os aviso que el desafío puede ser bastante importante. Depende de la dificultad de mundo que escojáis en este caso, pero bueno, tampoco es un Dark Souls de balas, como se suele decir. Es un videojuego que tiene cierta complicación, pero hasta ahí. Es un título que de hecho, en cuanto a lo que es el arte visual oscura, siempre me ha gustado mucho y que en fin, lo dicho, podéis jugarlo también en solitario si os apetece, pero ahí la curva de dificultad creo que todavía le hace falta retoque. Aunque como siempre Game Pass ofrece videojuegos un tanto alternativos, como es por ejemplo el caso de este que estáis viendo en pantalla, Escape Simulator. Un título que, como su propio nombre indica, precisamente se trata de escapar de una determinada habitación, de una determinada mazmorra, en este caso pues observando muy bien todo lo que es el entorno y bueno, pues resolviendo diferentes rompecabezas. Un título que puede ser también bastante entretenido, aunque bastante desquiciante según parece, por lo que leo en los análisis es un videojuego que tuvo muy buena acogida. Pero la cosa no se va a quedar ahí, ya que también tenemos alguna que otra alternativa, como por ejemplo es la primera entrega de Outer Worlds, un título que bueno, ya estaba en Game Pass, solo que ahora se actualiza a la Space Choice Edition. Estamos hablando de la edición más tocha del videojuego, con todo lo que son esos contenidos, y bueno, básicamente es un añadido a lo que ya existía, ¿vale? Es un videojuego propio de Xbox, simplemente que se actualiza para tener todos los contenidos deseables y por haber. Pero la cosa tampoco se queda aquí. Aunque por supuesto, seguramente mucho de Game Pass lo que esperáis son sobre todo novedades. Pues dicho y hecho, aquí tenéis Echo Generation 2, un título que seguramente os llamó la atención en un momento dado. La primera entrega fue un título con una muy buena acogida y esta segunda de hecho es que cambia por completo la perspectiva de combate. En este caso nos traslada a una experiencia de combates por turnos, a través de la construcción de mazos. Mazos de cartas que cada uno pues ofrecen un ataque o una habilidad completamente diferente, tendrás que gestionar cuál es el que más te interesa utilizar en cada momento. Y bueno, esta clase de videojuegos está proliferando mucho en los últimos tiempos y suelen ser bastante entretenidos. También tendrás un árbol de habilidades para mejorar diferentes cosas y bueno, tiene el encanto de esa estética, digamos, de los años 80 muy parecido a esas series como por ejemplo es el caso de Stranger Things. Ya sucedía con la primera parte, ojalá que esta haya salido en condiciones, si es que nos da tiempo a jugar, porque Game Pass, aparte de esto, sigue ofreciendo más cosas. Por ejemplo, Final Fantasy VI. En esta ocasión, la edición remasterizada, como todos los videojuegos anteriores que han ido llegando poco a poco a Game Pass. Con lo que con esto se cierra el círculo de toda esa licencia de videojuegos de la primera a la sexta entrega, que yo en lo personal lo recomiendo mucho. Pero sobre todo este. Particularmente este para mí es el segundo videojuego favorito que tengo en la franquicia. Y según que me despiertes te diré que es el mejor de todos, en lo personal, ¿vale? En lo personal. Le tengo mucha nostalgia a la séptima entrega, pero aquí es que a nivel de banda sonora, a nivel de personajes, historia y además la escena de la ópera, súmale a eso posiblemente el villano más despiadado de toda la franquicia, es un videojuego maravilloso. Os lo digo en serio, dadle tiempo, si no lo habéis jugado de verdad os invito a que le deis tiempo. Es un videojuego que se va cociendo a fuego lento y que llega a un clímax final que es absolutamente increíble. El mejor, como digo, de toda la serie clásica, al menos bajo mi punto de vista. Y si os gusta la estrategia, pues también podéis echarle un vistazo durante el próximo día 2 de junio, al igual que a Final Fantasy VI, a este Jurassic World Evolution 3, un título pues que sobre todo va de eso, de la gestión del parque jurásico y
en este caso pues obviamente tendrás que manejar diferentes dinosaurios que van desde los que se mueven por agua como por supuesto los que se mueven por tierra, y obviamente recibir una serie de clientes a los que tienes que tener contentos y evitar que se los coman. Eso desde luego es bastante importante. Pero bueno, también tenéis incluso dinosaurios que van por el aire, tenéis que, ya sabéis, proteger las diferentes alambradas, tenéis que poner mucha seguridad, tenéis que tener en cuenta también los temas climatológicos que pueden afectar a lo que es el parque. Vamos, preocuparos de absolutamente todo. Este videojuego puede desesperaros o a la vez maravillaros si os gusta la licencia. Son títulos generalmente muy bien construidos. Y esta tercera entrega de hecho tampoco tiene demasiado tiempo, así que si todavía no le habéis echado el guante es un buen momento, sobre todo en PC. Terminamos con Xbox y vamos con PlayStation, y me gustaría ser portador de mejores noticias de lo que pasó ayer, y es que hubo una brecha de seguridad muy importante. De entrada os comento que si estáis viendo este vídeo y sois poseedores de una PlayStation y habitualmente utilizáis su cuenta, etcétera, etcétera, cambiarle la contraseña y activarle todos los pasos de seguridad que os sea posible. ¿Por qué? Pues básicamente porque se ha quedado todo bastante expuesto e incluso la propia Sony se está viendo atada de manos, pues hay varios usuarios que cuando han visto perjudicada su cuenta han intentado pues hacer los pasos lógicos y sin embargo estos han sido completamente desactivados. Se recomienda sobre todo que para esto tengáis la autentificación en 2 pasos, eso es lo más lógico y normal. Luego si podéis incluso el escaneo facial, que es una técnica que se está utilizando mucho hoy en día para inicios de sesión y todo ese tipo de cosas, porque digamos así es más fácil que no te roben nada. Vamos a dejarlo de esa manera. Aunque comento que la brecha de seguridad ha sido bastante dura porque incluso algunos usuarios han visto cómo se ha desactivado ese filtro de seguridad. Y claro, pues esto es algo bastante grave que PlayStation debería de solucionar, porque en los últimos tiempos llevamos como muchas ocasiones en las que hemos tenido esta clase de noticias, donde a PlayStation se le ha abierto alguna clase de brecha de seguridad y a partir de ahí pues se las tienen que ver y desear para pues perseguir todas estas actividades y que por supuesto el usuario no se vea perjudicado. De momento no ha habido nada grave en el sentido de que no muchos usuarios han sido directamente afectados, simplemente que la brecha ha estado ahí y tus datos pues pueden haber corrido peligro. En el momento en el que tengan tu contraseña y pueden haber accedido para cualquier cosa e incluso para desactivarte todo lo que es el tema de la seguridad, ahí es cuando se ha liado un poco todo. Pero bueno, según el medio Insider Gaming, de momento la situación es relativamente controlada, aunque por favor os invito a que hagáis la máxima prudencia posible porque esto no es la primera vez. Que por cierto, PlayStation en Estados Unidos se ha metido en un lío bastante gordo con la subida de precio de la PlayStation 5. Pues parece ser que ha habido una demanda que se ha admitido a trámite donde hay una serie de jugadores, por supuesto, siempre suele haber un poco de colectivo en este sentido, que se han quejado de que la subida de precio, supuestamente debido a los aranceles, era completamente ilegal. Porque ya sabéis que hubo una subida de precios antes de que los aranceles estuvieran activos. Y claro, muchos usuarios han sentido estafados en ese sentido, porque muchos de esos aranceles no se activaron hasta más tarde e incluso pues no fueron tan restrictivos o no afectaron tanto de manera directa como estaba comentando Sony. Y claro, pues ahora se habla de indemnizaciones, se hablan de muchas indemnizaciones. Esto por supuesto no es una sentencia, esto es algo que todavía puede tener recorrido, pero vamos, en vista de los precedentes más recientes que hemos tenido, posiblemente tengan que recular. Y es que esto es lo que he comentado yo muchas veces, de Sony, de Microsoft. Todas estas compañías te sueltan el rollo y el cuento de los aranceles, de esto y de lo otro. Pero la realidad es que básicamente son excusas para poder subirte de precio las cosas y ver hasta dónde es capaz de pagar el usuario. Básicamente te están haciendo el cuerpo de cara a la próxima generación de consolas para saber cuánto te pueden cobrar por ella. Las pruebas las hacen pues ahora que ya hay un parque de consolas relativamente grande, que ya digamos han financiado toda esta generación tal y como estaba previsto. Y bueno, no sé, yo esta clase de cosas, la verdad, que espero que salgan adelante, no por nada, sino que al final a nosotros es a los primeros que nos viene bien, para que se dejen de hacer este tipo de movidas. Esto al menos es así en Estados Unidos. Obviamente ya en el resto de países donde subió de precio y demás, pues entiéndase que en temas de legislación no tienen nada que ver con los aranceles, pero bueno, no sé si de manera indirecta pudieran hacer algo, pero de momento la noticia es aquí, donde espero que salga bien. Que por cierto, esta semana no lo va a tener tan sencillo Forza Horizon 6, porque llega el nuevo videojuego de Yoshi, un título que ha tenido muy buenas valoraciones de prensa.
No tanto solamente por cuestiones de nota, sino también sobre todo por lo que he leído acerca de este título. Y es que básicamente todos los analistas están encantados, o al menos la mayoría de ellas, con su sistema de juego. Es un sistema de plataformas divertido, es un sistema de plataformas dinámico, e incluso algunos dicen que la variedad de niveles es asombrosa, equiparable incluso a algunos videojuegos de la licencia Mario, que en esto suelen ser auténticos maestros, básicamente de los mejores que nos encontramos en toda la industria. Nos dicen que básicamente en cada nivel tenemos una mecánica nueva, es algo que me recuerda mucho a Mario Wonder, que es algo que se planteó como una de sus mayores virtudes. También incluso algunos alaban bastante el arte visual, otros no están tan convencidos, algunos incluso dicen que el arte visual es algo malo, pero digamos que son medios un tanto menores en ese aspecto, al menos en cuanto a cantidad. La mayoría en este aspecto pues les ha gustado bastante cómo funciona. Hay alguna cosa que por supuesto se echa en falta de este videojuego, y es que algunos se sienten, digamos, más vacíos de contenido. Hay algunos niveles que dicen que son niveles que te pasas una vez y no vuelves a tener nada que explorar en ellos. Es como que a veces hay algunos niveles que sí pueden tener más cosas ocultas para completar y otros que son básicamente demasiado de transición. Algunos echan en falta que haya más jefes en el videojuego. Yo esto en lo personal nunca lo puedo llegar a considerar un punto negativo. Esto al fin y al cabo es algo completamente subjetivo, ya que el título está centrado pues en otras cosas según parece. Y lo más importante, el personaje gusta, la banda sonora también ha tenido muy buenas reseñas, en ese sentido pues son títulos que se suelen manejar bastante bien. Y bueno, pues próximamente lo tendréis para Nintendo Switch 2 y parece que todo ha salido pues como tiene que salir un videojuego de Yoshi, que quizá no es la licencia más popular, pero ahora viene que ni pintado. A ver, es que en general casi todo lo que he leído como punto negativo, entre comillas, de este videojuego a mí no me parecen tal cual puntos negativos. Obviamente son cosas que se pueden mejorar, meterle un poco más de contenido a ciertos niveles, e incluso algún jefe pues a lo mejor no te suma, sino que puede que incluso te reste, no sé, pero eso ya habrá que comprobarlo dentro del videojuego. El caso es que es un título que te ofrece muchísima variedad, te dicen que cada nivel es completamente diferente al anterior, nuevas mecánicas que no paran de sorprenderte y que por supuesto hace que el videojuego se pueda jugar una y otra vez porque es divertido hacer eso. Luego tenemos a medios como IGN, que han dado un poco el cante y bueno, pues han dicho que hay muchos saltos, hay mucho queso, como en los juegos del mouse. Yo ya os lo digo, ni lo tomo como referencia cuando hago este repaso de análisis, payasadas constantemente. Pero en la caja de comentarios podéis dejarme todo lo que serían vuestras opiniones acerca de esto y todo lo demás. Y por supuesto, disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.